La caja llevaba cerrada desde el año en que yo nací, y cuando la abrí, entendí por qué mi madre nunca quiso hablar de ciertos temas. Isabel Fuentes tenía 46 años cuando encontró la caja. Era un sábado por la mañana, 3 semanas después del entierro de su madre. Había llegado sola a la casa familiar con 4 cajas de cartón grandes y la intención clara de terminar en un día. No por insensibilidad, por la manera en que Isabel procesaba las cosas difíciles, con método, con orden, con el trabajo como forma de moverse hacia adelante. Empezó por el dormitorio, vació el armario, dobló la ropa, separó lo que iría a donación de lo que guardaría. Luego fue debajo de la cama. Había maletas, cajas de zapatos, una bolsa con mantas de invierno y al fondo, empujada contra la pared, como si alguien hubiera querido que quedara oculta por lo demás, una caja de metal rectangular pintada de verde oscuro, rectangular, con un cierre de palanca oxidado, sin etiqueta, sin candado. Isabel la sacó. Pesaba más de lo que esperaba. La llevó a la cama, limpió el polvo con la manga, abrió el cierre. La tapa se resistió un momento, el metal dilatado, los años pegando, y luego cedió. Adentro había 3 cartas dobladas y una fotografía. Isabel era la menor de 2 hijos. Roberto, su hermano, tenía 4 años más. Su infancia había sido normal en la manera en que son normales las infancias que no tienen grandes dramas visibles. Padres trabajadores, casa estable, veranos en casa de los abuelos, colegio público. Su madre era una mujer de pocas palabras y mucho orden. La casa siempre limpia, la comida siempre a tiempo, los problemas siempre resueltos antes de que llegaran a ser conversación. Su padre había muerto cuando Isabel tenía 12 años. Desde entonces, la familia era su madre, Roberto e Isabel. 3 personas en esa casa de planta baja. La relación con Roberto era funcional. Se llamaban cuando había algo concreto. Se veían en Navidades y en los cumpleaños de sus hijos respectivos. No había distancia emocional activa. Era más una indiferencia aprendida, el tipo de relación que se construye cuando 2 personas que crecieron en la misma casa no encontraron el momento de construir algo más. Durante la enfermedad de su madre, 2 años de deterioro progresivo, Roberto había gestionado casi todo. Citas médicas, trámites administrativos, coordinación con la residencia, cuando ya no fue posible que ella viviera sola. Isabel había estado, pero Roberto había llevado el peso mayor. Ella se lo agradeció. Él dijo que no era necesario. Ese sábado, mientras Isabel vaciaba la casa, Roberto estaba en un viaje de trabajo. Le había enviado un mensaje. Avísame si necesitas algo. Isabel miró la fotografía de la caja. En la imagen su madre, joven, quizás 30 años, pelo corto, sostenía en brazos a un bebé. La foto tenía la luz y el grano de los años 80. Su madre miraba a la cámara con una expresión que Isabel no sabía cómo leer. No era alegría pura, no era tristeza, era algo más complejo, más adulto. El bebé era pequeño, 3 meses, quizás menos. En el reverso, a bolígrafo, Daniel, 3 meses. Isabel no conocía a ningún Daniel en su familia. Quédate conmigo, porque Isabel no cerró la caja ni llamó a Roberto de inmediato. Primero leyó las 3 cartas, y lo que encontró en esas cartas cambió la pregunta que creía estar haciendo. Las cartas estaban dobladas en 3, sin sobre, escritas a mano, en papel cuadriculado, con letras que cambiaban entre las 3. Más infantil en la primera, más formada en la última. Isabel leyó la primera. No sé cómo empezar esto. Tengo 19 años y llevo toda mi vida queriendo escribirte. Me llamo Daniel. Me adoptaron cuando tenía 6 meses. Mis padres adoptivos son buenas personas, eso quiero que lo sepas. Pero hay cosas que solo puedes saber quién te trajo al mundo. No te pido nada, solo quiero que sepas que estoy bien. No estaba firmada con apellido, solo Daniel. Isabel leyó la segunda carta. Daniel tenía 24 años cuando la escribió. Describía su trabajo, su pareja, una ciudad donde vivía. Preguntaba si había más hijos, si había hermanos.
Decía que no esperaba respuesta, pero que iba a intentarlo una vez más. La tercera carta era la más larga. Daniel tenía 31 años. Describía que se había casado, que tenía un hijo, que seguía pensando en su familia de origen, que había intentado buscar información oficial, pero que los registros de adopción de esa época eran difíciles de acceder, que dejaba esa carta porque necesitaba un lugar donde poner todo esto. Ninguna de las 3 cartas había sido enviada. Estaban en la caja, no en un buzón, no en una dirección, no en manos de nadie. Las había escrito Daniel, pero alguien las había encontrado antes de que llegaran a destino. O Daniel las había guardado con la intención de enviarlas y nunca lo había hecho. O alguien las había interceptado. Isabel miró las cartas durante un momento. Luego fue a su bolso, sacó su propia documentación, llevaba el DNI y el libro de familia para trámites pendientes de la herencia y abrió la copia del acta de nacimiento que tenía desde hacía 2 semanas. La había leído antes, pero no con este ojo. Ahora buscó las anotaciones marginales y ahí, en el margen derecho, en letra pequeña de funcionario con sello: Hermano mayor, reconocimiento en expediente REFE, 1987, 234 M, Registro Civil Central. Fecha de la anotación: marzo de 1988. Isabel tenía 2 meses cuando esa anotación fue registrada. Isabel se quedó sentada en la cama de su madre durante un tiempo que no calculó. Tenía varias posibilidades. La primera: su madre había tenido un hijo antes de casarse o al inicio del matrimonio y lo había dado en adopción. Daniel era ese hijo. Las cartas eran de él, escritas y guardadas, quizás enviadas a esta dirección y devueltas, o quizás escritas aquí mismo durante alguna visita que Isabel no recordaba o no había conocido. La segunda posibilidad era más incómoda: que las cartas nunca hubieran llegado a manos de su madre, que alguien más las hubiera recibido, leído y decidido guardarlas en esta caja sin decírselas a nadie. Alguien que tuviera acceso a esa casa, alguien que supiera dónde buscar, alguien que hubiera gestionado durante 2 años todos los papeles, todos los trámites, todos los documentos de su madre enferma. Isabel miró el teléfono. Tenía el nombre de Roberto en pantalla, listo para marcar. Lo dejó sin llamar. Fue al registro civil esa misma tarde. Pidió el expediente referenciado en la anotación del acta, 1987, 234 AM. La funcionaria tardó 40 minutos en encontrarlo en el archivo físico. Cuando lo trajo, eran 4 páginas. Expediente de adopción. Datos del adoptado: Daniel Fuentes, nacido el 14 de marzo de 1987. Madre biológica: el nombre de su madre. Padre biológico no consta. Datos del adoptante: una familia de otra ciudad, con apellidos que Isabel no reconocía. Dirección de registro al momento de la adopción. Isabel fotografió todo con el teléfono. Cuando salió del registro ya era de noche. Isabel tiene el expediente, las cartas y el nombre de una familia en otra ciudad. Ahora tiene que decidir en qué orden hace las 2 cosas que tiene que hacer. ¿Busca primero a Daniel o confronta primero a Roberto? Cuéntame abajo qué harías tú. Quiero leerte. Isabel eligió buscar a Daniel primero, no porque Roberto le importara menos, sino porque necesitaba entender la historia completa antes de tener esa conversación. Necesitaba saber qué había pasado realmente para no llegar a su hermano con suposiciones. Tardó 4 días. El expediente de adopción tenía la dirección de la familia adoptante de 1987, que ya no correspondía a nadie. Pero con el nombre de Daniel y la ciudad, y una búsqueda paciente a través de redes profesionales y el registro de empadronamiento, Isabel encontró a un hombre de 48 años, con ese nombre, viviendo en una ciudad a 200 kilómetros. Dudó 3 días antes de llamar. Cuando llamó, contestó una voz de hombre. Isabel dijo su nombre. Dijo que era de la ciudad donde él había nacido. Dijo que había encontrado documentos relacionados con su familia de origen y que necesitaba hablar con él. Hubo un silencio. Luego Daniel dijo: ¿cómo se llamaba ella? Isabel dijo el nombre de su madre. Otro silencio, más largo.
Llevo 20 años buscando. Se vieron 2 semanas después en una cafetería a mitad de camino entre las dos ciudades. Daniel tenía 48 años y la misma estructura facial de su madre, los pómulos, la manera de sostener la cabeza. Isabel lo vio entrar y sintió algo que no esperaba: reconocimiento, como cuando ves a alguien que no conoces pero que tu cuerpo ya sabe que debería conocer. Hablaron durante 3 horas. Daniel no guardaba rencor hacia su madre biológica. Había procesado eso durante décadas, con terapia, con tiempo, con la aceptación de que las personas toman decisiones en contextos que él no había vivido. Lo que quería era saber. Quería la historia completa. Quería saber si había habido hermanos. Cuando Isabel le dijo que sí, que ella existía, Daniel no lloró. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: siempre supe que había alguien. Esa noche Isabel llamó a Roberto. Le dijo lo que había encontrado, las cartas, el expediente, Daniel. Le dijo que sabía que él lo sabía. Roberto no lo negó. Dijo que había encontrado las cartas 2 años antes, durante la enfermedad de su madre, que se las había mostrado a ella, que su madre le había pedido que no dijera nada, que ella no tenía fuerzas para abrir esa historia en ese momento, que Roberto había accedido porque era lo último que podía darle, y luego dijo lo que Isabel no esperaba: mamá me pidió que lo guardara, y yo la quería más de lo que te quería a ti en ese momento. Isabel se quedó en silencio. No era una crueldad. Era la verdad de alguien que había elegido la lealtad a su madre por encima de la justicia hacia su hermana. Y esa verdad era difícil de manejar precisamente porque no era mentira. Isabel siguió en contacto con Daniel. No fue inmediato ni fácil. Construir una relación con alguien que debería haber sido parte de tu vida y no lo fue, requiere un tipo de trabajo que no tiene nombre claro. No es reconciliación porque no hubo ruptura entre ellos. No es amistad porque es algo más que eso. Es el intento de 2 personas de encontrar el lugar que el otro debería haber ocupado desde el principio, sabiendo que ese lugar ya está lleno de otras cosas. Roberto y ella siguieron hablándose, pero algo en la textura de la relación había cambiado, no roto, sino recalibrado. Isabel no podía olvidar lo que él había dicho, y Roberto no podía olvidar haberlo dicho. Isabel guardó la foto en su cartera, no la caja entera, solo la foto. Daniel, 3 meses. Cada vez que la veía pensaba en lo mismo, que su madre había tomado una decisión en 1987 que moldeó todo lo que vino después, y que esa decisión no era simple ni justa ni injusta, era humana, de la especie más difícil, la que se toma sin red y con consecuencias que duran décadas. Y que ella, Isabel, había encontrado el hilo suelto de esa decisión debajo de una cama, en una caja de metal verde, en un sábado por la mañana que empezó con la intención de terminar en un día. No terminó en un día, pero terminó en algo que valía la pena haber encontrado, aunque costara todo lo que costó. Si esta historia te tocó, si hay algo en tu familia que siempre supo a secreto sin que nadie lo dijera, quiero leerte abajo. No el detalle. Solo dime, ¿lo buscarías o preferirías no saber? Estoy aquí.